El mundo entero nos ha mentido sobre Bolivia. Me dijeron que encontraría caos, desorden, un país anclado en el pasado. Pero lo que vi en las calles de La Paz, a casi 4000 metros de altura, no solo destrozó cada uno de mis prejuicios, sino que me dejó sin aliento, con el corazón en un puño y una lección que Europa entera debería aprender. Quédense conmigo, porque lo que estoy a punto de contarles cambiará para siempre la forma en que ven a esta nación sudamericana. Mi nombre es Luca, soy un médico italiano. Mi viaje a Bolivia tenía un propósito estrictamente profesional: asistir a un congreso médico internacional en la vibrante ciudad de La Paz. Había leído artículos, estudios que posicionaban a Bolivia como un referente emergente en ciertas especialidades médicas, una proeza admirable considerando los desafíos que enfrenta. La curiosidad me carcomía. ¿Cómo es la gente que vive en el corazón de Sudamérica? ¿Qué tipo de mentalidad forja una sociedad capaz de tales avances? Quería entender, ver con mis propios ojos la realidad detrás de las estadísticas. El vuelo fue una eternidad. 13 horas suspendido en una cabina presurizada, cruzando un océano y un continente. Cuando las ruedas del avión finalmente tocaron la pista del Aeropuerto Internacional de El Alto, sentí un alivio inmenso. Al bajar las escaleras, el aire me golpeó. Era delgado, frío y puro, un shock para mis pulmones acostumbrados al denso aire a nivel del mar de Roma. Estiré mi cuerpo entumecido, sintiendo un ligero mareo, el famoso soroche del que tanto me habían advertido. Recogí mis 2 pesadas maletas de la cinta transportadora y me dirigí hacia la salida. Al cruzar las puertas automáticas, un torbellino de sensaciones me envolvió. No era el olor genérico de la comida asiática que esperaba de otros viajes. Esto era algo único, terrenal y delicioso. Un aroma especiado y sabroso que identifiqué más tarde como el de las salteñas recién horneadas, mezclado con el humo tentador de los anticuchos que alguien preparaba cerca. Arrastrando mi equipaje, busqué con la mirada la parada de taxis. La Paz se desplegaba bajo mis pies mientras el taxi comenzaba el sinuoso descenso desde el alto. ¡Qué espectáculo! No era la pulcritud predecible de una capital europea. Era un tapiz vibrante y caótico de vida. Las casas de ladrillo visto se aferraban a las laderas de las montañas como si desafiaran la gravedad, y el majestuoso Illimani, con sus picos nevados, vigilaba la ciudad en la distancia. Las calles eran un hervidero de actividad, minibuses con ayudantes, los voceadores, gritando sus rutas a todo pulmón, y las cholitas, con sus polleras de colores vivos y sus bombines elegantes, caminando con una dignidad imponente. El conductor, un hombre de mediana edad con el rostro surcado por el sol andino, manejaba con una pericia que me parecía sobrehumana, esquivando baches y otros vehículos con una calma asombrosa. No había taxímetro alterado, ni intentos de estafa. La seguridad era palpable. Aunque venía por trabajo, una euforia de turista se apoderó de mí. En ese momento, mi mente retrocedió a las horas previas, a los pequeños gestos que ya habían empezado a pintar un cuadro muy diferente al que esperaba. Aturdido por la altitud y la desorientación, me había quedado parado en medio de la terminal del aeropuerto, mirando mi teléfono sin saber a dónde ir. De repente, una voz joven me interrumpió. ¿Estás buscando algo, hermano? Era un universitario, no tendría más de 20 años. Con un inglés limitado pero un entusiasmo ilimitado, se esforzó por entenderme. Cuando le dije que buscaba la parada de taxis, no se limitó a señalar. Ven, yo te llevo, dijo, y caminó conmigo todo el trayecto. Gracias, le dije en mi español rudimentario. Él sonrió de oreja a oreja y respondió con una energía contagiosa: que tengas un buen día, pues. Bienvenido a Bolivia. Y se fue, sin esperar nada a cambio. Poco después, enfrenté otro obstáculo, un tramo de escaleras y yo con 2 maletas que pesaban 1 tonelada. No veía ningún ascensor cerca. Resignado, me preparé para el esfuerzo. Fue entonces cuando otro joven, alto y de complexión atlética, se me acercó. Jefe, le ayudo con una, dijo, y antes de que pudiera protestar, ya había levantado una de las maletas como si fuera de pluma. Le pregunté si hacía algún deporte. Juego básquet en la U, respondió con sencillez. Cuando le dije que era de Italia, sus ojos se iluminaron. No te creo. Justo el próximo mes vamos a un torneo de entrenamiento a Italia. Aproveché para darle algunas recomendaciones de restaurantes en Roma y Milán. Nos despedimos con un apretón de manos. Apenas había pisado suelo boliviano y ya 2 desconocidos me habían ayudado de forma desinteresada y con una calidez genuina. ¡Qué gente más amable!, pensé mientras el taxi continuaba su descenso. Me sentía en paz, en un estado de serena contemplación.
Y entonces, en un instante, esa paz se hizo añicos. Un estruendo metálico resonó adelante. Un accidente. El tráfico, que ya era denso, se detuvo por completo, convirtiéndose en una trampa de metal inmóvil. El aire se llenó de una cacofonía de bocinas impacientes. El caos que me habían pronosticado parecía haberse materializado frente a mí. ¿Alguien se habrá lastimado? Pregunté más para mí mismo que para el conductor, estirando el cuello para ver algo entre la maraña de vehículos. Aunque estaba lejos, pude distinguir la parte trasera de un auto completamente hundida. El impacto debió haber sido brutal. El taxista, a quien ya consideraba mi casero, miró por la ventana y chasqueó la lengua. «Uf, qué macanazo. Esto va para largo», dijo. Luego se giró hacia mí, apenado. «Disculpe, doctor. Parece que vamos a tardar mucho en llegar». Pero mi preocupación no era el retraso. Como médico, mi mente se disparó hacia las posibles víctimas. «No se preocupe por eso», le respondí. «¿La gente del accidente estará bien?» Un impulso profesional me invadió. «Quizás debería bajar y ayudar, prestar primeros auxilios», murmuré. El conductor negó con la cabeza firmemente. «Mejor no, jefe. Ha pasado que gente con buenas intenciones baja a ayudar y un auto que viene por detrás los atropella. Se arma un segundo accidente, peor todavía. Además, no se preocupe. Ya vienen». Levantó la vista hacia el espejo retrovisor. No entendía a qué se refería. Incliné la cabeza, confundido. Y entonces, a lo lejos, escuché un sonido agudo y penetrante que se abría paso a través del ruido. Una sirena. «¿Qué es eso?», pregunté. «Es la ambulancia, pues», respondió el conductor con total naturalidad. «Hay un hospital grande aquí cerca, siempre llegan al tiro». Mi corazón dio un vuelco. ¡Qué rapidez! El accidente acababa de ocurrir. Pero inmediatamente, una sombra de duda y angustia me invadió. ¿Una ambulancia? ¿Aquí? ¿En medio de este monumental embotellamiento, de esta trancadera infernal? ¿Cómo diablos iba a llegar a la escena? Mi pesimismo no era gratuito. Estaba cimentado en una experiencia horrible que me había marcado profundamente. Años atrás, un viaje de trabajo me llevó a China. Estando en un taxi, en una situación idéntica, presencié un accidente. La ambulancia llegó rápido, también. Pero lo que sucedió después fue una de las demostraciones de indiferencia humana más escalofriantes que he visto en mi vida. Nadie, absolutamente nadie, se movió para dejarla pasar. ¿No deberíamos abrir paso? «¿Viene una ambulancia?», le pregunté, incrédulo, al conductor chino. Su respuesta me heló la sangre. «Ah, no es necesario. No se preocupe». No podía dar crédito a mis oídos. «Pero puede haber heridos graves. Cada segundo cuenta». El conductor, irritado por mi insistencia, me espetó: «Nadie se está moviendo. Si me muevo yo solo, no sirve de nada. Usted quédese quieto, ¿sí?» No dije nada más, pero por dentro gritaba de rabia y frustración. Miré por la ventana. Era verdad. A pesar del sonido ensordecedor de la sirena, ningún auto se inmutaba. Todos fingían no oírla. La imagen de aquella ambulancia, atrapada e impotente en un mar de vehículos indiferentes, se grabó a fuego en mi memoria. Todavía rezo para que las víctimas de aquel accidente hayan sobrevivido. Unos pocos metros, una distancia insignificante, se habían convertido en un abismo insalvable por la simple falta de voluntad de ceder el paso. ¿Acaso no entendían que esos minutos robados podían significar la diferencia entre la vida y la muerte? Aunque no era mi país, la ira que sentí ese día tardó mucho en disiparse. Más tarde, hablando con un colega médico chino, me lo explicó con una pasmosa naturalidad. «Ah, es que es una molestia moverse. Y si nadie más lo hace, ¿por qué debería hacerlo yo? Además, si dejas un espacio. Otro carro que no es la ambulancia se mete y al final no sirvió de nada. Es más práctico no moverse. Todos son muy egoístas, ¿sabes?». Sus palabras me confirmaron la triste realidad de una sociedad donde el individualismo primaba sobre el bien común. Con ese recuerdo amargo en mi mente, temí lo peor para la escena que se desarrollaba en La Paz. Me preparé para revivir la misma decepción, la misma impotencia. Me preparé para ver una vida potencialmente salvable desvanecerse por la apatía colectiva. Pero estaba en Bolivia. Y estaba a punto de presenciar un milagro. La sirena,
con su distintivo tono, se hacía cada vez más fuerte. A lo lejos, vi las luces rojas intermitentes de la ambulancia, diferentes a las azules de Italia, acercándose a toda velocidad. Y entonces, justo cuando el vehículo de emergencia estaba a punto de chocar contra el muro de autos, sucedió lo increíble. Como si una orden silenciosa se hubiera transmitido por el aire, los vehículos que hasta ese momento bloqueaban el camino comenzaron a moverse al unísono hacia los lados. No fue un movimiento torpe o dubitativo. Fue fluido, preciso, casi coreografiado. Los conductores giraban sus volantes con una maestría asombrosa, subiendo sus ruedas a las aceras, pegándose a los bordes de la calzada, creando un corredor en el centro de la nada. «Listo, nos toca», dijo mi conductor, y con la misma pericia, movió su taxi hacia un lado. La ambulancia pasó a nuestro lado como un suspiro, sin reducir la velocidad, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó a la escena del accidente. Y justo en ese momento, algo aún más extraordinario ocurrió. Una voz, clara y potente, salió de los altavoces de la ambulancia: «Gracias por su colaboración, gracias». Estaban dando las gracias. Entendí la palabra. Gracias. La escena, tan radicalmente opuesta a mi experiencia en China, me dejó absolutamente boquiabierto, con la mandíbula desencajada. El taxista vio mi expresión de asombro y soltó una risita. Siempre agradecen, pues. Expresar gratitud a los vehículos que simplemente cumplían con su deber cívico. ¡Qué concepto tan novedoso y tan profundamente humano! De repente, me di cuenta de la brillantez de ese simple acto. Creaba un círculo virtuoso de respeto mutuo. Tanto el que cede el paso como el que lo recibe se sienten bien, se sienten parte de algo más grande. Observé fascinado. Los paramédicos que conducían la ambulancia eran unos profesionales increíbles. Aunque el pasillo que se había abierto no era precisamente ancho, maniobraron a través de él sin vacilar, sin un solo roce. Estaba profundamente conmovido por el comportamiento de esos conductores bolivianos. Para salvar una vida, actuaron sin pensar en su propio beneficio, en su propio retraso. Y el equipo de la ambulancia, como respondiendo a esa buena voluntad, lo dio todo para llegar lo más rápido posible. Era como contemplar una obra de arte, una sinfonía de solidaridad en medio del caos. Los paramédicos bajaron del vehículo con una rapidez impresionante. Sin necesidad de recibir órdenes, comenzaron su trabajo. En cuestión de segundos, habían inmovilizado al herido, lo habían subido a una camilla y lo habían metido en la ambulancia, que partió con la misma velocidad con la que llegó. Increíble. La eficiencia, la velocidad, la coordinación. Me quedé mudo. Todo el proceso, desde el accidente hasta el traslado del herido, fue impecable. Ni un solo movimiento desperdiciado. Solo en esa secuencia, pude sentir el alto nivel de la medicina boliviana. Me recosté bruscamente en el asiento, dejando escapar un largo suspiro. Perfecto, susurré. Simplemente perfecto. Como si mis palabras fueran una señal, el conductor dijo: «Ya se está moviendo la cosa». «¿Llegamos a tiempo, doctor?» Todavía aturdido, respondí: «Sí, sí». Sin problema. El tráfico comenzó a fluir de nuevo, y nuestro taxi se deslizó fuera del embotellamiento. Llegué al Congreso justo a tiempo, sacando mis cosas de la mochila de forma apresurada, pero mi mente seguía anclada en la escena de la calle. Era una imagen imborrable. Varios colegas se me acercaron, notando mi agitación. «¿Llegaste con lo justo, Luca? ¿Se retrasó el vuelo? Te ves preocupado». Ante su interés, no pude contenerme. «Tienen que escuchar esto», exclamé. Y les conté todo, desde el primer momento en el aeropuerto hasta el milagro de la ambulancia. Hablé con tal pasión que uno de ellos bromeó después diciendo que parecía que estaba narrando un gol de la selección italiana en la final de un mundial. Cuando terminé, sus reacciones me confirmaron que no había sido una alucinación. «Te entiendo perfectamente», dijo uno. «La última vez que vine a Bolivia vi lo mismo. Es impresionante. Es como Moisés separando el Mar Rojo. ¡Zas! Y el camino se abre». Otro, gesticulando con las manos, imitaba a los autos abriéndose paso. «Y la pericia de los conductores de la ambulancia, ¡qué bárbaros! Pasar por ese espacio tan estrecho sin un rasguño. Es un espectáculo». El sentimiento era unánime, la sociedad boliviana era asombrosa. Desde el tiempo de respuesta tras el accidente, pasando por la cívica reacción de los conductores, la eficiencia de los paramédicos, e incluso los dos jóvenes anónimos del aeropuerto.
Toda la gente que conformaba esta sociedad me parecía increíble, brillante, digna de una profunda admiración. Y todo esto lo había experimentado en una sola mañana. Sentía como si hubiera degustado un banquete completo de la belleza del espíritu boliviano. La conversación nos absorbió tanto que no nos dimos cuenta de que el congreso estaba a punto de empezar. Disculpen, podríamos comenzar, nos dijo amablemente un miembro del personal boliviano. Fue entonces cuando miramos a nuestro alrededor. Todos los demás asistentes estaban sentados en silencio, esperando. Nos sentimos un poco avergonzados. Lo siento, murmuramos mientras cada uno se dirigía a su asiento. El congreso duró varios días. En la jornada de clausura, me designaron para dar el discurso en representación de los médicos italianos. El tema lo tuve claro desde el primer día. ¿De qué más podría hablar? La noche anterior, volqué todos mis pensamientos y emociones en un borrador. Cuando me llamaron, subí al podio. Un poco nervioso, comencé a relatar la experiencia de mi primer día. A través de lo que viví, dije, mirando a la audiencia, he reflexionado profundamente, como profesional de la salud, sobre la importancia de la cultura vial. En un accidente de tráfico. El tiempo que transcurre desde la llamada de emergencia hasta la llegada al hospital es la delgada línea que separa la vida de la muerte. Los médicos en la sala asentían. Algunos con un gesto rápido, otros con una inclinación de cabeza más reflexiva. Continué, espero llevarme esta lección de ayuda mutua de Bolivia a mi propio país, para aplicarla en mi práctica diaria. Esta experiencia tendrá un impacto profundo y duradero en mi forma de ser médico. El espíritu de ayuda, la empatía. Parecen conceptos sencillos. Pero en muchas naciones son increíblemente difíciles de encontrar. Mientras hablaba, la imagen de China volvió a mi mente. La gente que se negaba a moverse, la ambulancia atrapada, su sirena sonando en el vacío. Un nudo de frustración se formó de nuevo en mi garganta. Es precisamente porque he visto esa otra cara de la moneda, dije, enderezando la espalda, que estoy tan conmovido por la respuesta de Bolivia. Mi postura pareció contagiar a la audiencia. Muchos se enderezaron también en sus asientos. Nunca olvidaré lo que he aprendido aquí. Y me comprometo a esforzarme por ofrecer una atención médica más humana y eficiente en Italia, inspirado por todos ustedes. Me retiré del micrófono e hice una profunda reverencia. El auditorio estalló en un aplauso atronador. Al terminar el acto, varios médicos bolivianos se me acercaron. Su discurso nos ha hecho sentir muy felices y orgullosos de nuestro país, me dijo uno de ellos, sonriendo. Por favor, tiene que volver a Bolivia. Les di las gracias. En esos pocos días, sentí que había conectado con el alma del pueblo boliviano. La última noche en La Paz, saqué mi cuaderno. Quería documentar todo lo que había vivido, cada detalle, cada sensación. Quería que ese cuaderno fuera un ancla, un recordatorio al que pudiera volver si alguna vez me sentía perdido o cínico en mi profesión. Escribí con el mayor detalle posible, describiendo las calles, los olores, la gente, el milagro. Ese cuaderno se convertiría en un tesoro para toda mi vida. Lo cerré, lo guardé en la maleta y suspiré. Bueno, a hacer las maletas. El equipaje había aumentado considerablemente. Ya, a empezar. Me dije a mí mismo en la habitación vacía del hotel, y comencé la tarea de meter la gran cantidad de bocadillos y dulces bolivianos que había comprado para llevar a casa. Al día siguiente, con 2 maletas que claramente excedían el límite de peso, hice el chacar. Tomé un taxi para ir al aeropuerto, recorriendo el mismo camino, pero en sentido contrario. Y entonces, por una de esas increíbles casualidades del destino, al pasar por el mismo lugar del accidente, volví a escuchar la sirena de una ambulancia. Ahí viene una, dijo el conductor, y con un movimiento ya familiar y experto, giró el volante y se orilló. Los autos a nuestro alrededor repitieron la misma danza fluida y rápida. Una ambulancia blanca con franjas rojas pasó a nuestro lado. Y desde su altavoz, la misma voz resonó, gracias por su colaboración, gracias. Una vez que pasó, todos los vehículos, como si nada hubiera ocurrido, volvieron a sus posiciones y continuaron su camino. Es esto. Es exactamente esto, dije en voz alta, incapaz de contenerme. Es maravilloso. Otros países de verdad deberían aprender. El conductor me miró por el espejo retrovisor, sin entender mi arrebato. Le devolví una sonrisa y pensé para mis adentros, con una gratitud inmensa. Bolivia, gracias. Nunca olvidaré lo que me has enseñado.